nosotros nos congregamos los domingos y no por qué cualquier otro día? No, bueno, porque el domingo, hermano, es el primer día de la semana. Es el primer día de la semana. A ver, así que por eso, hermano, lo dedicamos al Señor, ¿verdad? Y qué bendición, ¿verdad? Que como nación cierran mayormente los domingos. Bueno, antes cerraban más, ¿verdad? Antes cerraban más, ahora ya los están abriendo, ¿verdad? Comercios y trabajos, pero antes era un día dedicado para el Señor. Y fíjese que como nación de Estados Unidos, lo hablé un poquito en la mañana, ¿verdad? La nación estaba fundada ¿en qué? En Dios y en su palabra y en sus conceptos, ¿verdad? Así que era una nación con temor a Dios. Y fíjese que ellos, hermano, cuando dijeron, bueno, entonces algunos decían, no, pero es el sábado cuando es el día del Señor. ¿Y qué dijeron estos? Bueno, pues para que no haya este problema entre sábado y domingo, ¿qué dijeron ellos? El sábado tampoco se trabaja. ¿Usted trabaja los sábados? Bueno, ¿verdad? Antes no se trabajaba los sábados y cuando se llegaba a trabajar solamente era ¿qué? Mediodía, así que debe darle las gracias a los gringos, ¿verdad? Dijeron, bueno, para que no haya ese que, ay, que cuándo es, que si sábado, domingo, dijeron, pues sábado y domingo no se trabaja, son días del Señor, ¿verdad? Porque si hay unas personas que dicen, es el sábado, no es el domingo, pues ni sábado ni domingo, ¿verdad? Dijeron los 2 días. Y así que no se trabajaba ni el sábado ni el domingo. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya se trabaja los sábados, se trabaja los domingos y hermano se está perdiendo, ¿verdad? Por ahí dicen, ¿a dónde vamos a parar así? ¿Verdad? Bueno, el Señor, hermano, en su gracia, ¿verdad? Nos dé sabiduría para dedicar un día a la semana al Señor. Eso es importante, ya sea domingo, ya sea sábado, ya sea miércoles, un día para el Señor, porque esa es su voluntad, dice, ¿verdad? 6 días trabajarás y un día ¿qué? Lo descansarás y será para el Señor tu Dios, donde vas a tener que buscar su rostro, su presencia, tu devoción hacia Él, amén. Así que cuando haces eso, Dios te bendice, amén. Bendice tu familia, porque estás en los parámetros de Dios. No lo haces y trabajas y todo eso, estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Pues el Señor dice, pues síguele así, ¿verdad? Síguele, a ver hasta dónde llegas. Ya después están todos enfermos, ¿verdad? Con muchos problemas en la familia, porque los hijos dicen, pues nunca estuviste cuando yo te necesité, cuando estaba pequeño, la pasabas tanto trabajando, pero era para darte lo que querías. Pues sí, pero yo lo que quería era a ti, quería un padre, una madre, ¿verdad? Y así que ya perdimos a los hijos, porque ya los hijos, ¿verdad?, crecieron solos y bueno, tantas cosas. Y todo, hermano, por no obedecer al Señor y su consejo. Amén. Los consejos de Dios no son gravosos. Así que traiga a los niños este próximo miércoles y vengan todos ustedes también. Amén. Vamos a hablar, hermano, acerca de las 5 solas. Estuve hablando en la mañana, rápidamente, así un resumen de lo que era la iglesia cristiana. Desde sus inicios, hablamos desde el libro de los Hechos, ¿verdad? El primer mártir y cómo, ¿verdad?, la persecución que se levantó en el libro de los Hechos con los primeros cristianos, como, ¿verdad?, 3 siglos después, en el año 300, ¿verdad?, se une el imperio romano con la iglesia y para sus propios fines y propósitos, ¿verdad? Así que se unen iglesia y Estado, y esta unión de iglesia y Estado, ¿verdad?, llevó a una persecución más intensa, ¿verdad? Ahora eran penalizados. No solamente, ¿verdad?, cometían así un pecado y eso, sino era un crimen de muerte, porque era contra la ley, ¿verdad? Había decretos legales, ¿verdad? Se había establecido legalmente cuál era la religión, ¿verdad? Así que todo esto llevó, ¿verdad?, a un deterioro, ¿verdad?, de la iglesia en el siglo III, y la Biblia fue escondida, fue alejada de la iglesia. Ya no era su regla de vida, de conducta, de fe, no. La Biblia la quitaron, la escondieron y la prohibieron leer. La prohibieron. Ahora usted, ¿verdad?, aquí usted ve que la iglesia cristiana, ¿verdad?, les invitamos a ¿qué? A que traigan su Biblia, a que lean su Biblia, a que abran su Biblia, ¿verdad? Aquí decimos abran su Biblia y ya la abren. ¿Por qué? Porque nuestra base, hermano, está en la palabra de Dios. Ahí está la fuente de poder, está, hermano, la voluntad divina para nuestras vidas.
Es lo que creemos, hermano, que cada uno de nosotros es un sacerdote. No necesitas de intercesor, no necesitas del padre, del cura o del sacerdote, sino tú mismo puedes dirigirte hacia tu Padre Celestial, tú mismo puedes orar hacia Él. No necesitas, ¿verdad?, de un intercesor. Sin embargo, la iglesia, ¿verdad?, enseñaba lo contrario. Y fue hundida en una terrible oscuridad, ¿verdad?, para sus propios propósitos. Empezó a mencionar muchas herejías, ¿verdad?, incluyéndolas. Aún hasta tenían más fuerza que la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, porque no estaba la Biblia. Y estaba prohibida su lectura. Ahora, ¿verdad?, por eso entendemos mucho, ¿verdad?, el por qué muchas personas dicen, no, pues es que así me lo enseñó mi abuelita y mi tatarabuelo, ¿verdad? Tenía estas prácticas, porque después se volvió, ¿verdad?, el cristianismo más bien como herencia que como una experiencia personal. Era una herencia de los padres, pero no había un arrepentimiento genuino, no había una entrega al señoría de Cristo, no había un encuentro personal, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, todo esto se fue dando, ¿verdad? Se fue dando, y hubo lo que era la reforma protestante. Ya mencioné un poquito de los propulsores. Hubo muchos hombres atrás de este movimiento, ¿verdad? Algunos se mencionan más, ¿verdad?, pero cada uno de ellos, durante los años y los siglos, siempre ha habido gente de Dios. Gente, ¿verdad?, que ha entregado su corazón al Señor. Y aun aunque pareciera, ¿verdad?, que hay una terrible oscuridad, siempre hay una luz que brilla en el corazón de la persona hacia buscar el rostro del Señor, la voluntad de Dios. Y bueno, leíamos, ¿verdad?, un poquito de esta historia en la mañana. Esto es lo que habla la historia. Está registrado en las páginas de la historia, ¿verdad? No es como que, eso es un cuento chino. No, es la historia. La iglesia, ¿verdad?, tuvo una persecución contra aquellos que se llamaban cristianos. Y dijeron, estos son protestantes, porque no se someten a la autoridad de Roma. Y dice, qué terrible, ¿no? Así que llamarse cristiano no era así como que, qué bien, apláudanle. No, a la hoguera, a la muerte. Leer la Biblia. Era prohibido tenerla. De hecho, ¿verdad?, aquel que tradujo la Biblia en otro idioma que no fuera, ¿verdad?, el latín, pagó con su vida. Murió. Y ahora usted la tiene, ¿verdad?, hasta en su idioma, en español, para que la entienda. Porque nunca fue el propósito de Dios, ¿verdad?, dar un mensaje para que no se entendiera. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios fue dar la voluntad, su voluntad en la palabra de Dios, para que lo entendamos en nuestro corazón, ¿verdad?, y vivamos por Él. Así que hizo la Iglesia Católica, prohibió, ¿verdad?, prohibió la lectura, y solamente tenía que leerse por algunos cuantos personas que ellos autorizaran, y tenía que ser en latín, era lo oficial. Bueno, eso lo estuvimos hablando un poquito de la historia, ¿verdad? Ahora por eso vemos que personas que todavía están cegadas a las tradiciones, a enseñanzas que no son bíblicas, y uno dice, bueno, pero ¿y de dónde viene esa práctica? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene la práctica de bautizar a los niños? Si no es bíblico, no encontramos en ningún lugar el bautismo infantil, no lo encontramos. Usted puede leer la Biblia de tapa a tapa y de Génesis hasta los mapas, y no va a encontrar nada de eso. Sin embargo, va a encontrar, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que había creyentes que al creer se arrepentían y decían, me quiero bautizar, ¿qué hago? Bautízate. Creyentes que profesaban fe, o sea, que eran personas conscientes de su condición, había un arrepentimiento en sus vidas genuino, y se bautizaban. Recuerda la reprensión de Juan el Bautista cuando les dijo, ¿verdad?, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se estaban bautizando solamente como de una manera ceremonial. Dijo, no, ese no es el bautismo, ¿verdad? El bautismo debe haber un arrepentimiento en su corazón, volcarse hacia la voluntad de Dios. Así que él los reprendía, ¿verdad? Siguen siendo una bola de víboras. Ahora son diablos remojados. Pero debe de haber, ¿qué? Un arrepentimiento. Y luego cuando hay un arrepentimiento dice, ¿qué más hago? ¿Qué debo de hacer? Bueno, muestra tu fe públicamente. No te avergüentes de eso. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo muestras tu fe, tu confianza en el Señor?
que has entregado tu vida, pues es en el bautismo en agua, por inmersión, sumergido. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. No lo digo yo. Si lo dijera yo, dijera, no hombre hermano, pues ¿de dónde saca esa historia? Lo dice la palabra del Señor. Que así, ¿verdad? Dice, bautícenlo. La palabra bautismo, ¿verdad? Es sumergido, inmergido en. Es como, ¿verdad? Como cuando en México agarraban la ropa, ¿verdad? Y como allá se descoloría con tanto tallador y estaba de la ropa ya, no había para más. Si se rompía, ¿verdad? Le pegaba uno un parche aquí en la rodilla al niño. Ya estaban los colores muy descoloridos y había unos sobrecitos de pintura. No sé si ustedes llegaron a pintar su ropa, ¿verdad? Usted lo echaba en agua caliente, ¿verdad? Lo del color que quería pintar su camisa o pantalón de mezclilla, y lo metía, ¿verdad? ¿Qué hacía con ese pantalón? Lo sumergía. Esa es la idea de sumergir completamente, ¿verdad? Esa es la palabra, sumergir es completamente. Así que uno dice, entonces ¿cómo? ¿Nomás la cabeza? No, el bautismo es enterito. Y tiene un símbolo, no es solamente es porque, es que porque así dice, no, es un símbolo, ¿verdad? Un símbolo precioso, ¿verdad? Para eso se dan, si hay preguntas acerca de esto, pues se puede recurrir, ¿verdad? A su servidor o a cualquier otro hermano, no entiendo de esto, y podemos dar algunas enseñanzas prácticas acerca del bautismo, ¿verdad? Pero no es una idea de hombres, es la palabra de Dios, así lo enseña. Sin embargo, ¿verdad? Durante la historia se han enseñado muchas enseñanzas, muchas doctrinas falsas, herejías. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que, de la Reforma. Hace 500 años atrás, lo que sucedió, cambió la dirección de la iglesia. Y voy a hablar un poquito de las 5 solas. Estas 5 solas son las características de una iglesia cristiana. Son los no negociables de una iglesia cristiana. Si no tiene esto, hermano, pues no sé, será un club o será otra cosa, pero no se puede llamar una iglesia cristiana. Si no tiene estas 5 características, estos 5 fundamentos sólidos en la estructura de la iglesia, ¿verdad? Por ello platicaba con un señor, ¿verdad? Y me dice, no, yo soy cristiano. Le digo, pues Dios te bendiga, ¿verdad? Adelante. Y luego me dice, sí, pero yo no creo en Cristo. A ver, ¿cómo que no crees en Cristo? Pero si eres cristiano. Dice, sí, pero no como ustedes creen. Yo creo que Él es como un ángel, y ya empezó a darme su teoría, sus doctrinas, sus enseñanzas. Le dije, no, tú no eres cristiano. Tú eres, ya le dije, no, ya sé que eres. No te puedes decir cristiano, ¿sí me explico? Si no tienes estos fundamentos que están en la Escritura, no te puedes llamar cristiano. Es que estaba confundido. Le dije, no, tú no eres cristiano, tú eres otra cosa. Le digo, pero pues, bueno, Dios te ama. Dios te ama y Cristo también murió por ti, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. ¿Qué le parece, verdad? Jesús quiere darnos, ¿verdad? Enseñarnos, y en la palabra de Dios encontramos, Jesús dijo, ¿verdad? El ladrón no viene, lo dice en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para edificarnos, para darnos vida, para darnos libertad, para darnos salvación. Amén. Así que el ladrón no viene sino para qué: hurtar, matar, destruir. Así que ya puede usted distinguir, ¿verdad?, de dónde vienen las enseñanzas, si son para edificación o son para encadenarnos. Y si yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Jesús quiere darnos esa vida, que vivamos esa vida que Él ha prometido. Yo he venido para que tengan vida. ¿Qué quiere? Una vida renovada, una vida transformada, una vida bajo su señorío, bajo su voluntad, una vida, hermano, transformadora. Así que no solamente los reformadores experimentaron esto en sus vidas, sino que Dios quiere que la experimentemos cada uno de nosotros, este tipo de vida, la vida que Dios promete. Yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Así que a veces necesitamos esto, ¿verdad? Necesitamos entender el consejo de Dios. Vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que dice por eso David dice este texto en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo
Porque, hermano, entender la palabra de Dios, su mensaje, su salvación, trae gozo, trae alegría, trae seguridad, trae, hermano, a nuestra vida una esperanza, pero no es una esperanza así como que vaga, ¿verdad? Ay, a ver, sí, sino una esperanza segura, firme, que vamos a recibir las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo son amén. Son amén, amén. Así que no es una esperanza así cuando dicen, bueno, pues yo tengo la esperanza que un día vaya al cielo, así como que, ay, a ver si le pego, a ver si allá me toca de panzazo, a ver si allá quiere, a ver qué me toca. No, Dios quiere que vivas una vida gozoso. Dice, devuélveme el gozo de mi salvación, porque la salvación, hermano, es para que nosotros la experimentemos con gozo, con seguridad. Amén. Así que Dios oye nuestras plegarias, cuando como David dice, devuélveme el gozo de tu salvación, tú puedes decir, Señor, hazme entender tu palabra, devuélveme el gozo de mi salvación, ¿verdad? Y esta reforma, ¿verdad? Se constituyó las 5 solos o las 5 solas que se le conoce, ¿verdad? De la reforma protestante, y son importantes para ti, son importantes para nosotros como iglesia, ¿verdad? Que podamos entenderlas, que podamos, hermano, vivirlas y también compartirlas a otras generaciones. No solamente que nosotros las vivamos, sino que las vivamos y las que compartamos con otros, las siguientes generaciones, ¿verdad? Porque esto nos lleva hacia la dirección correcta. De repente se levantan movimientos, ¿verdad? Ideas, ideologías, y ya nos puede desviar muy fácilmente. Pues estos 5 solas es importante que nosotros las comuniquemos, ¿verdad? Las vivamos, las entendamos y las comuniquemos hacia las próximas generaciones. No sé si ha fijado usted, pero ya últimamente en los cantos no está la palabra Jesús, no está la palabra Jesucristo, ya no está ni siquiera la palabra Dios, digo la palabra Dios. Y yo me pongo un poquito a pensar, ¿verdad? Así como que a meditar, digo, bueno, se supone que es para Dios, ¿verdad? Porque la estamos cantando en la iglesia, ¿verdad? Pero la verdad es que no debemos de suponer, debemos de ¿qué? De estar seguros que es para Él. Que el canto exalte el nombre de Jesús y que diga ahí, Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios Todopoderoso, y que deje bien claro que ese es un canto que glorifica a Dios, que glorifica a Jesucristo, que glorifica a Jesús. Pero si se fija ya últimamente, ¿verdad? De los años 90 para acá, ya nos importa más la música, ¿verdad? Nos importa más la música y las notas. De hecho, yo estaba escuchando, ¿verdad? Que ya están cantando esa melodía que dice, entra en mi vida. Y eso es una canción. Te abro la puerta. Esa es una canción, hermano, es una canción. Pero ya la están metiendo, ya están los hermanos ahí cantando. Te abro mi corazón. Dice, es sin banderas. Da risa, ¿verdad? Pero es sin banderas. Y están en la iglesia cantando, te abro la puerta. Y están los hermanos ahí. Es una canción, y la verdad que es un canto muy romántico, ¿verdad? Que es para una mujer, está dedicado para el amor romántico entre pareja, y no entran en la iglesia. Wow, dice uno, ¿no? Pues ¿a dónde vamos a parar? Pero si lo cantas en la iglesia, se supone que se lo estás cantando ¿a quién? A Dios, se supone. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos que tener mucho cuidado. Porque así como la iglesia, ¿verdad? Se fue desviando y dejando a un lado a Dios, dejando a un lado su palabra, dejando a un lado, ¿verdad? Exaltar su nombre, glorificar su nombre. Nos podemos ir para allá también, poco a poco. Las cosas no se dan así como que al instante, sino que poco a poco, y cuando acordamos, los servicios no tienen todo, menos a Dios en sus servicios. Es terrible eso, hermano, ¿verdad? Así que creo que no solamente debemos de vivir en estos fundamentos, sino, ¿verdad? Sino también poderlos compartir a las siguientes generaciones. Y son las 5 solas. La primera, ¿verdad? Es solo la Escritura. Solo la Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe.
Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de los creyentes. Ese es el primer fundamento de la iglesia. Que, ¿verdad?, la palabra de Dios, la escritura, es la máxima autoridad. Aquí no es como que, pues el pastor se le ocurrió. No. Nuestro fundamento como iglesia cristiana, en cuanto a la fe, ¿verdad?, y nuestra autoridad máxima y práctica, ¿de dónde lo tomamos? De aquí. De hecho, Gálatas 1:6 dice esto, ¿verdad? Lo leí en la mañana. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, una iglesia que había dejado su compromiso con Dios, su devoción a Dios, y dice Gálatas 1:6, el apóstol Pablo a la única iglesia, ¿verdad?, que les escribe de esta manera fuerte. Así que en el primer capítulo, fíjense, en el primer capítulo, Gálatas 1, así que no fue como que amados míos, santos, ¿verdad?, estoy agradecido por mis oraciones por ustedes. No, fíjense cómo les escribe. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo ves esa introducción de su carta? Habían abandonado el evangelio de Cristo por seguir un evangelio diferente. Dice: no que haya otro, solamente hay una verdad, un evangelio. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que debemos de permanecer en el evangelio. La palabra de Dios, ¿verdad?, es nuestra máxima autoridad. Es nuestra, en materia de fe y práctica, es la palabra de Dios nuestro fundamento como iglesia cristiana. Amén. Tenemos claro, ese es un fundamento para nosotros como iglesia cristiana, que es solo la escritura. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que encontramos aquí, hermano, en la palabra de Dios, ¿verdad?, su consejo, su instrucción, su reprensión, ¿verdad? Porque algunos dicen: no, pues es que así soy, ¿y qué? Bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué enseña la palabra de Dios? No sé si me explico. Así que toda la escritura es de inspiración divina, y es que lo que Dios usa para transformarnos, para cambiarnos, para fortalecernos en momentos difíciles, ¿verdad?, para darnos a nosotros, hermano, su consejo, es a través de la palabra de Dios. Toda la escritura es de inspiración divina, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, alcance la madurez, tenga un crecimiento. ¿De dónde viene? De la palabra de Dios, de escuchar su palabra. En otros versículos dice que la palabra de Dios es el alimento espiritual, es el pan. Así que con ese vamos a ir creciendo. Así que nuestro fundamento, ¿verdad?, solo la escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos ha dado todas las cosas por el conocimiento que Él nos ha dado. ¿Y dónde podemos conocer nosotros un poco más de Dios? Conocerle más a Él. Solo la escritura. Si alguien viene por allá: no, pues que tuve una revelación, yo bajé al infierno, y viene, ¿verdad?, que bajó del infierno, y uno dice: ay, pues vamos a ver al hombre que bajó al infierno o subió al cielo, y viene con un mensaje revelador, y ahí vamos todos, ¿verdad? Ahí va a estar allí en la iglesia fulana, y ahí vamos todos allí con la comezón de escuchar. Pedro le atina al clavo y dice: todas las cosas que pertenecen a la vida
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya las tenemos. Solo la Escritura. No necesitas, ¿verdad?, de que alguien vino de allá del infierno para que diga, a ver cómo estuvo allá, a cuántos grados estaba allá. No, pues todo está en la palabra de Dios. Debemos de pesar eso, hermano. La palabra de Dios dice que pesemos los espíritus, probemos los espíritus, ¿verdad? Y bueno, solo la Escritura. La segunda, hermano, sola, y quiero ir rápido, es solo Cristo. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así a todo lo demás. No hay otro camino para llegar a Dios. Por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que dice que todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Dice, todos los caminos llegan a Roma. La Biblia dice algo, hermano. Dice todo lo contrario. Dice que solamente hay un solo camino y que nadie va al Padre si no es por Él. Así que no es porque, yo me voy a portar bien, no le hago nada malo a nadie, ¿verdad? No, pues yo, solo en Cristo, ¿verdad?, está la salvación, se encuentra en Él, porque Él pagó el precio. Ni María, fíjese, no sé si usted ha escuchado, ¿verdad?, que algunos, ¿verdad?, están haciendo plegarias, ¿verdad?, y dice, Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. No, yo no me lo sé bien, la verdad no me lo sé bien, pero sabe de qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Fíjese, ni aún María tiene autoridad para interceder por nadie, solamente Cristo. Y no estoy diciendo que no creemos en la Virgen María, porque la Biblia registra que fue, ¿verdad?, la madre de Jesús y que era una virgen. De hecho, en diciembre, ¿verdad?, llevamos un servicio navideño muy bonito, ¿verdad?, donde escuchamos y volvemos a leer esta historia de un milagro donde el Espíritu Santo posa sobre una virgen y es la Virgen María. No decimos que no, es que ustedes no creen en ella. No, claro que creemos, claro que sí. La Biblia dice que fue una, pero no creemos la herejía de que ella intercede. Solo Cristo es el que intercede por nosotros, es el que puede salvar a las personas, porque fue el que murió en la cruz del Calvario. Fue el propósito de su vida. Y aun cuando María lo miraba ahí y le desgarraba su corazón verlo ahí, ella estando al pie de la cruz, pero quien pudo estar, el que podía cumplir el propósito divino, es el que colgaba de esa cruz. Solo Cristo. Y en ninguno otro hay salvación, dice la palabra en Hechos capítulo 4. Verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Oye, pero Buda, ni Buda. Pero que tampoco. Ninguno. Sí, no, si quiere, habla la Biblia. Aquí no estamos prohibiendo leer la Biblia, ¿verdad? Dice, hermano, pues es que no, ¿verdad? Pero es que se enseña muchas veces sin base bíblica. Pero si usted abre su Biblia, ¿verdad?, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, va a encontrar esta declaración en la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. En ninguno otro hay salvación, porque si por ahí uno dice, no, pero Juan Diego, ¿verdad?, que se le apareció en ni en Juan Diego, tampoco. En ningún otro hay salvación. Y síguele otro, ¿verdad? Y cada quien hace su propia idea. Dice, pero es que así podemos. No se puede hacer. ¿Se puede usted imaginar cuántos dioses no ha creado el hombre? Bueno, no tendríamos ahorita. Pero solamente hay un Dios, una sola verdad. Una sola verdad. Y un solo Salvador. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo, que se despojó. Y leemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que Él se despojó de su deidad y tomó cuerpo de hombre. Es Dios hombre. Y vino y nació. Y estando en la condición de hombre, murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que digamos, qué buenas sus enseñanzas, es un buen maestro. ¡No! Que los judíos quisieron hacerlo rey cuando hizo el milagro de la alimentación. Dijeron, pues queremos como rey, queremos que sea nuestro político, nuestro representante de Estado. Dijo él, salió huyendo. No era su propósito. Su propósito era el Salvador del mundo.
del mundo. En ningún otro hay salvación, dice en Hechos capítulo 4, verso 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo Cristo. Solo Cristo. Pero en el transcurso de la historia se han surgido doctrinas, enseñanzas. No, es que por el profeta, y es que por el sutano y por el perengano y ahí le ponen nombres. Pero la Biblia, ¿verdad?, dice que solamente en Cristo, y solamente en Él hay salvación, ¿verdad? Es solo Cristo. La tercera es solo gracia. Este es hermoso. Solo gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo. Es un regalo. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Por gracia. Ya dije, gracia es regalo. Es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Solo gracia. La salvación es un regalo, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, no en los méritos personales. Así que debes decir, Dios me salvó a pesar de quién soy yo, soy salvo. A pesar de quién soy, porque si somos sinceros cada uno de nosotros, pues es que somos ya casi como ángeles aquí. No, somos muy sinceros y no merecemos. Por eso es un regalo de Dios. Y la salvación no es como que tienes que trabajar por ella. No, pues bueno, tengo que hacer ciertas horas de trabajo, que tengo que participar en algún ministerio, en un servicio y hacer ciertas cosas. No, sino por la fe. Cuando tú crees esto, que Jesucristo vino a la tierra a morir por tus pecados, no digas por los pecados de todo el mundo, di por mis pecados, por lo que yo he hecho, por mis rebeliones, por mis mentiras, por mi hipocresía, por mi orgullo, por todos mis pecados. Él murió para darme salvación. Tienes salvación porque crees en eso. Así que no es ni siquiera por el bautismo, ¿verdad? No es como que, no, es que algunos dicen, no, es que no estoy listo para ser bautizado, ¿verdad? Al momento que tú crees, al momento que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, eres salvo. No eres salvo porque te bautizas, no. Eres salvo porque crees en Él, porque crees en la justicia de Dios, ¿verdad? Porque crees en la justicia divina, porque crees en la justicia de Cristo, y esa justicia es imputada en tu vida. Así que Dios no me ve a través de mi justicia. Dios me ve a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. La sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Así que uno dice, no, es que yo no estoy listo, pues te tengo una mala noticia, nunca lo vas a estar. Nunca vas a estar listo, porque algunos piensan, ¿verdad?, que la vida cristiana es cuando tú ya estés preparado. No, ahora sí, merezco, ¿verdad? Me voy a bautizar. No, nunca vas a estar listo. Nunca vas a estar listo. Y reconoces eso, y porque sabes que nunca vas a estar listo, dependes de la justicia divina, la justicia de Cristo, y es solo por gracia, es un regalo de Dios. Y ahora, por agradecimiento a lo que el Señor te ha dado y te ha concedido, ahora tú, ¿verdad?, en ese propósito que Él tiene para tu vida, empiezas a congregarte en una familia de fe, en una iglesia que te va a ayudar a crecer, ¿verdad? Te va a ayudar a sustentar, porque pues, un nuevo creyente pues no sabe muchas cosas básicas. Así es como un bebé, ¿no? Es como un bebé recién nacido. Está en una familia y él que dice, pues él nomás llora, no sabe qué pedir, pero él dice, pues esto funciona, y cuando yo lloro me ponen la tetera, y cuando yo lloro me tienen que cambiar el pañal, y así que pasa así, ¿no? El nuevo creyente no sabe más que una sola cosa, y decimos, él necesita esto, él necesita esto, y va creciendo. Pero ¿quién lo hace eso?
la familia, sus padres. Por eso, ¿verdad? Un nuevo creyente necesita una familia, iglesia. Necesita una iglesia para ir creciendo. Y en ese crecimiento, ¿verdad?, que va a recibir, ¿verdad?, va a crecer. Y ahora, no para comprar su salvación, porque esa salvación es por gracia, solo gracia, sino en ese entendimiento saludable en su vida, empieza a comprender y a volcarse en gratitud hacia Dios. Dice: gracias, Dios, porque soy parte de tu reino inconmovible, por la esperanza preciosa en Cristo. Gracias por mi salvación, que es segura, que es firme. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. No porque regalas zapatos, no porque regalaste ropa. Sigue haciendo eso, síguelo haciendo, sigamos haciendo. Pero eso no nos da mérito a ser salvos. Es muy diferente. No lo haces para ser salvos, sino porque ya eres salvo. Dios te vuelca en un corazón agradecido. Porque si se te ha dado todo, si te has recibido todo de Él, y por gracia eres salvado, que es lo más grande regalo de Dios, el don de Dios de la salvación, si lo has recibido gratuitamente, pues entonces, si tú dices: no, pues es que esto es mío, esto es mío, el Señor te enseña, ¿verdad? Dice: todo es mío, todo te lo he dado. Así que no es, ¿verdad?, que digamos: no, es que por las obras. No estamos en contra de las obras. Solamente, ¿verdad?, que no es para la salvación. Sino que más adelante, ¿verdad?, Efesios 2:10 dice, ¿verdad?, dice: no por obra para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? O sea que Dios sí nos hace. ¿Para qué? Para que andemos en esas obras que Él quiere que hagan, pero no son para la salvación. La salvación es solo gracia, solo regalo de Dios. Amén. Esa es la tercera sola, ¿verdad?, fundamento de la iglesia cristiana, que la salvación es gratuita. No la mereces, no la merecemos, la recibimos como un regalo de Dios. Eres salvo por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Sola fe es otro fundamento de las 5 solas. La cuarta es solo fe, solo fide. De hecho fueron escritas en latín, solo fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyéndonos la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Lo repito, solamente la salvación puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. ¿Y quién murió por nosotros? Así que recibimos la salvación cuando ponemos nuestra fe en Él. Porque dice: sí, yo tengo fe. Sí, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde la pones? Pues yo la pongo aquí, en este pedazo de árbol, ¿verdad? Porque se le hizo una mancha ahí de aceite y se ve una silueta. Yo pongo mi fe. No es que tengas fe, sino que tu fe esté puesta en aquel que te da la salvación. ¿Me explico? Porque digo, yo sí tengo fe en esto y en lo otro, pero la fe, ¿verdad?, la fe que salva, la fe redentora, tiene que estar puesta en el Salvador, en Jesucristo. Así que la fe, ¿verdad?, la salvación solamente puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyéndonos la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Y lo leemos en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Por qué es justificado? Por fe. Por fe. No por las obras. Pueden ser buenas obras, yo no digo que sean malas obras. Ni aún por guardar los 10 mandamientos. ¿Usted sabe los 10 mandamientos? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Ni por eso eres justificado. Ningún hombre será justificado por la ley. Ninguno. Ni podríamos tampoco. No es el propósito, sino que el propósito de Dios es que nosotros pongamos nuestra fe en aquel que puede liberarnos, salvarnos, y este es Cristo,
quien murió por nosotros. Así que la fe es puesta en Jesucristo y eso nos trae salvación. Cuando tú crees en Él, solamente, únicamente en Jesucristo. Porque dice, no, pues Jesucristo y qué. Pues cada quien ahí le dice, no, pues Jesucristo y la madrecita morena, ¿verdad? O Jesucristo y la de, no sé, cada quien la de Fátima. No, Jesucristo. Tu fe está puesta en Jesucristo. Vas a encontrar en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, que la fe debe de estar puesta solamente en Él. En Él. Así que si quitamos a Jesucristo de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Nada. Porque Jesucristo se manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis. Todo se trata de Jesucristo. El mensaje es Cristo. Quita a Cristo de la Biblia, te volverás un religioso, un fanático. No tendrás la revelación de Dios. Conocimos un poquito de la biografía del apóstol Pablo, ¿verdad? En ese tiempo Saulo. ¿Se sabía la escritura? Sí se la sabía, ¿verdad? Era un fariseo de fariseos, de pura cepa, así que de los de crema y nata. En cuanto a la ley, celoso, guardador. Pero cuando conoció a Cristo, ¿qué hizo? Todo lo demás era basura. Así que todo se trata de Cristo. La fe debe de estar puesta en Cristo. Es lo que encontramos en la palabra de Dios. Amén. Las 5 solas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y la 5ª sola es solo a Dios la gloria. Solo Deo gloria. Soli Deo gloria. Es en latín. Es un poco difícil. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Ese es el propósito. El propósito de la salvación que recibimos por gracia a través de la fe es glorificar a Dios y poner en manifiesto la excelencia y virtudes de su carácter. Efesios 1, verso 4 al verso 6 dice esto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál fue el propósito? Para alabanza de ¿qué? De su gloria, ¿verdad? Así que solo a Dios la gloria. No es porque, pues somos muy competentes, ¿verdad? Pues si de alguien se tenía que fijar Dios, pues tenía que ser en mí. No es para eso. Sino es para que le demos gloria a Él. Para que la gloria sea de Él, ¿verdad? Toda la gloria, solo a Dios la gloria. Por eso nos ha escogido, por eso nos ha llamado. ¿Y es para qué? Para Él, ¿verdad? Ser glorificado. De hecho, en 2 Corintios dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer a lo que es, para destruir la sabiduría de los sabios. Ahí está. Así que no es porque nosotros mercamos, sino para la gloria de su nombre. Solo a Dios la gloria. Y 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que le demos a Él la gloria. Nos escogió no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino para alabanzas de su gloria. Así que estas frases que yo les doy aquí, ¿verdad? Estas 5 solas, representan el corazón de la teología, ¿verdad? Reformada de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y han dejado verdades no negociables. Estas son las verdades no negociables del evangelio. Lo mencioné en la mañana, podemos diferenciar en ciertas posiciones
¿verdad?, de interpretación, pero estas son las 5 no negociables. ¿Cuáles son? Solo la Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia y solo Dios la gloria. Es el propósito. Encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y la fortaleza de una iglesia depende de estas verdades que la sustentan. De ahí que toda la iglesia que esté sustentada bíblicamente necesita abrazar estos principios, tener fundamento en su palabra, en darle la gloria a Dios. Todo lo que, hermano, hagamos, traiga gloria a Dios, porque ese es el propósito, darle la gloria a Dios. Si esto glorifica a Dios, pues vamos a hacerlo. Esto es lo que quiere el Señor para nuestras vidas, para sus propósitos, vamos a hacerlo y vamos a traer mucha gloria al Señor, ¿verdad? Así que debemos de abrazar estos principios, ¿verdad? Y proclamarlos de manera que, hermano, estos sean pasados también a la siguiente generación. Que sus fundamentos estén basados en la palabra de Dios. Amén. Así vamos a hacer eso. Así que apoyarnos solo en la gracia, solo en la gracia. Y ya leemos, podemos no llevar, en solo gracia no nos podemos llevar ningún crédito nosotros en nuestra salvación. Solo es un regalo de Dios. No nos podemos llevar ningún crédito, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios. El nacimiento espiritual viene por la gracia de Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, alejados de las promesas de Dios, alejados de los pactos de Dios. Así que no tiene ningún mérito que tú digas, pues no, es por gracia. Es un regalo de Dios. Eso debemos de mantenerlo constantemente, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y esto nos vuelca a una gratitud hacia Él, ¿verdad? La gente, en los tiempos, ¿verdad?, en los tiempos cuando la iglesia opresionaba, buscaba ganarse el favor de Dios. Buscaba el favor de Dios. Esto se enseñaba en la iglesia, que tenías que pagar, tenías que hacer mantas, tenías que hacer algo, y Dios, ¿verdad?, estaba viéndote y te decía, muy bien, ahora sí. Y por eso se iban de rodillas, ¿verdad?, en el cerro, y se sangraban, se lapidaban, ¿verdad?, y se latillaban, y todo eso, ¿para qué? Para que Dios los viera con agrado y ganarse el favor de Dios. ¿Qué tan lejanos estaban las personas de la voluntad de Dios? Pues, terrible. ¿Y de quién fue la culpa? De la iglesia misma. De la misma oscuridad con que la iglesia, que debería ser luz y de llevar a los hombres a acercarse con el Señor y a llevar a cabo los propósitos de Dios, ¿qué estaba haciendo? Vivía en sus propios ideologías, en sus propios conceptos, no tenía la Escritura, ¿verdad? Así que por eso, ¿verdad?, hoy en esta noche recordamos lo que es la Reforma Protestante, porque hubo hombres que se pararon firme y dicen, eso no es la Escritura. Toda la palabra de Dios debe ser fundamento para nuestras vidas y nuestro crecimiento. Así que ahora, ¿verdad?, en adelante, cuando a usted le pregunten, ¿verdad?, es que tú eres de los cristianos, claro que sí, claro que sí. Y soy un cristiano protestante. Le voy a decir por qué. Porque algunos, ¿verdad?, todavía quieren congraciar y decir, pues sí, somos como hermanos y primos, no sé, como que no, somos iguales porque tenemos Cristo. No nos equivoquemos. Tengamos bien claro que nosotros predicamos a un Cristo. Y nuestro fundamento, ¿verdad?, como iglesia, es la Escritura de Dios. No es el Papa, no es el obispo, no es el pastor, no es ningún hombre, sino es que la Escritura, solo la Escritura. Así que cuando te le pregunten, ¿verdad?, es que tú, no, ya mis vendas han sido quitadas. Solo Cristo salva. Solo a Dios gloria, ¿verdad? Y solo gracia. Es un regalo de Dios. No nos hace mejores que ellos. No es que estamos diciendo, somos mejores. No, es por gracia. Por eso compartimos el mensaje. Yo solamente quería compartir con ustedes estas 5 solas, ¿verdad?, para que usted tenga un concepto de nuestra fe, ¿verdad?, nuestras prácticas, y que digo, ¿por qué? Es que no somos los mismos. No somos los mismos. Nosotros predicamos a Cristo solamente en Él, porque Él murió por nuestros pecados.
Y queremos que cada uno de las personas, cada uno de los creyentes, dice la palabra de Dios, que somos sacerdotes. Cada creyente, hombre y mujer, tiene el mismo acceso al Padre. No solamente el pastor, ¿verdad? Cuando hay algunos que vienen y lo hago con mucho amor, lo hago con cariño, ¿verdad? Lo hago con, vamos, que hermano ore por mí. Claro que sí, me uno con su oración y nos unimos juntos. Pero no es que el pastor tenga privilegios y que, pues él tiene acceso al Señor y él sí lo escucha. Dios también te escucha a ti. Dios te escucha a ti. Hombres y mujeres tienen el mismo acceso. Somos sacerdotes que Dios usa. Esto ya lo hablamos. Así que no somos, que hay mucha diferencia. Cuando ya los conocemos decimos, no, gracias, queremos compartir el Evangelio de Dios. Y entonces decimos, abrazamos estas verdades, ¿verdad? Y vamos a la Escritura. Por eso les animamos a cada uno, traigan la Biblia, léanla, estudienla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que venga revelación a su vida, ¿verdad? Para que haya crecimiento espiritual. Usted solamente recibe un poco porcentaje al venir a escuchar aquí. Yo le aseguro que el día de mañana ya no se va a acordar nada de los que escuchó aquí. Dice, no sé, el hermano habló algo allí que la iglesia católica y ya usted le inventa lo que quiera, ¿verdad? Pero se va a olvidar muy poco. Mañana usted dice, no, pues de que el hermano está echándole ganas. No, ¿verdad? Se va a recordar muy poco. Por eso es importante que usted lea la Biblia en su casa, ¿verdad? Que usted medite en ella, que traiga un cuaderno. ¿Cuánto cuesta, verdad? Traer un cuadernito aquí, una pluma y anotar las citas bíblicas, ¿verdad? A ver si es cierto, hermano. Pues yo batallo aquí buscando los libros, pero voy a anotar el pasaje bíblico. Y ya estando en casa, después de lavar los trastes, después de que acabé el trabajo en mi break, voy a buscar segunda de Pedro. Sí. Profundiza. Pues si solamente se queda, ¿verdad?, con el 5% que escuchó del hermano y todavía, ¿verdad?, dice, pues algo dijo por ahí, ¿verdad?, y ya le pega, ¿verdad?, porque así se va pegando y va a aprovechar muy poco. Así que estudie su palabra, ¿verdad? Venga a las reuniones, véngase preparado, con un corazón dispuesto, con su libreta, con su pluma, con su corazón, ¿verdad? Dispuesto, Señor, habla mi corazón, ¿verdad? Así que póngase de pie en esta noche, hermano. Damos gracias al Señor por su gracia, por su palabra, por la fe que en nuestra vida ha brotado, ¿verdad?, para salvación. Esa es la fe, hermano, redentora y salvadora que está puesta en Jesucristo y es firme. El enemigo, hermano, va a venir y le va a decir, ¿quién sabe? Así como eres, fíjate cómo eres. ¿Ves? Es más, ¿te acuerdas que aquel día? Luego le va a empezar a recordar. Y le va a poner duda ahí. No, quién sabe. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando venga eso, usted va a decir, si era todo eso. Y a lo mejor hasta más. Pero todo eso lo llevó mi Jesús en la cruz del Calvario. Por gracia soy salvo. Y entonces empieza a alabar a Dios. Gracias, Señor. Porque sin merecerlo, sin entenderlo, me ha salvado. Gracias. Hagamos una oración. Padre Celestial, en esta noche bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria para ti, Señor. Como iglesia cristiana, estos fundamentos, Señor, son sólidos para nosotros. Los vivimos en ellos, Señor. Los creemos, los abrazamos, pero también queremos compartirlos, Señor, hacia los demás, Señor, a las siguientes generaciones, para que vivan, Señor, en tus fundamentos, Señor, bíblicos, que nos llevan, Señor, a un crecimiento saludable, a un entendimiento claro de tu. Gracias, Padre, por revelar, Señor, tu voluntad en la palabra de vida, en tu palabra, Señor, en la Escritura, la cual ahora tenemos en nuestras manos, a nuestra disposición. Señor, gracias por ello, es una gran bendición. Señor, cuando siglos atrás, Señor, en la historia era un crimen, era motivo de perseguirse y llevar a matar a esa persona. Pero ahora nosotros tenemos la grande bendición, Señor, de tener tu palabra, de meditar en ella, Señor. Así que te damos muchas gracias por esos hombres, Señor, que entregaron su vida
y vivir por ella y creer, Señor, estos fundamentos y compartirlos. Y ahora más de 500 años, Señor, sigues cambiando y transformando corazones y alcanzando a miles. Aquí solamente estamos unos pocos de lo que es tu iglesia, la iglesia a la cual tú has comprado y has salvado con tu sangre. Gracias te damos en esta noche por tu palabra. Cristo Jesús. Amén y amén.